Sí, doctor, empezamos. Listo, gracias. Muy bien. Una de las molestias más frecuentes con que un paciente acude a consulta médica para referir que le ayudemos son, sin duda, las parestesias, los dolores localizados, ¿no? Entonces, necesitamos para ello determinar a qué nivel está la lesión para poder tratar de hacer un diagnóstico correcto, oportuno y por lo tanto dar un tratamiento adecuado, ¿no? El día de hoy vamos a evaluar, vamos a hablar sobre síndrome sensitivo. La que sigue, por favor. La que sigue. Doctor, no se le escucha. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan, doctores? Sí, se escucha. Ahora sí le escucho, doctor. A ver. La que sigue, por favor. Sigue, por favor. Muy bien. Entonces, observen ustedes acá en esta imagen cómo el área sensitiva que ocupa una vecindad al área motora se encuentra muchas veces comprometida cuando hay un problema a ese nivel. O sea, cuando hay un problema motor, lo más probable, lo más frecuente es que exista también un problema sensitivo. Entonces, los síndromes sensitivos son similares por correspondencia y por área de inervación a los síndromes de motoneuronas. Observen acá cómo en la área prerolándica se encuentra la corteza motora y en el área posrolándica se encuentra la corteza sensitiva, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces va a ser muy frecuente que estos dos síndromes se encuentren muy relacionados, tanto el síndrome piramidal como el síndrome sensitivo. ¿Qué debemos recordar como conceptos generales? Nuestra corteza cerebral está conformada de tal forma que nos permite reaccionar a los estímulos que vienen de la parte periférica por vías aferentes, ¿no? Y que se establecen a nivel de corteza para poder interpretarlas, para poder procesarlas, ¿no? La que sigue, por favor. A nivel sensitivo, a nivel periférico, tenemos varios tipos de receptores aferentes. Eso probablemente ya ustedes lo saben y lo han estudiado en anatomía, ¿no? Tenemos los del tacto, los de presión, los de vibración, los de cosquilleo, los receptores posicionales, los termorreceptores para el calor, el frío, los receptores para el dolor. Y cada una de ellas tiene determinada estructura, determinadas características anatómicas. Por ejemplo, los discos de Merkel y corpúsculos de Meissner, que son los que nos van a permitir a nosotros tener la sensibilidad para el tacto superficial. Los de Krauss y los de Ruffini, el primero para el frío y el segundo para el calor. Y los corpúsculos de Vater y Pacini, ¿no? Que también son mecanorreceptores. Entonces, estos son nuestros órganos o nuestros que van a estar
a nivel de la piel, determinando nuestra sensibilidad específicamente para poder diferenciar tacto, dolor y térmicas, sensibilidades térmicas. La que sigue, por favor. ¿Qué debemos recordar para poder interpretar las alteraciones a nivel sensitivo? Que existen tres clasificaciones, tres grandes grupos, tres tipos de sensibilidad. La sensibilidad exteroceptiva, la nociceptiva, la que nos va a proteger del medio ambiente, la que nos informa sobre los cambios que se suscitan alrededor nuestro, ¿no? Y que están relacionados con la sensibilidad cutánea. La que sigue. Esta sensibilidad exteroceptiva nociceptiva está conformada por el tacto, el frío, el calor y el dolor. De tal forma que cuando uno siente que está muy frío, muy caliente, retira el segmento corporal expuesto de este estímulo. Cuando a uno lo pinchan, también retira el segmento corporal de ese estímulo, de algo que nos hace provoca dolor. Por eso es que se conoce como sensibilidad esteroceptiva, nociceptiva. Son mecanismos de defensa. El otro grupo o la otra sensibilidad que ustedes deben recordar es la sensibilidad propioceptiva, la que nos permite a nosotros determinar en qué posición está nuestro cuerpo, el movimiento de nuestro cuerpo y la posición de nuestros huesos, de nuestras articulaciones, de nuestros músculos. Esa es la sensibilidad propioceptiva, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si cierran sus ojos y levantan su brazo, aún sin ver, por intermedio de este tipo de sensibilidad, van a poder precisar si su brazo está levantado hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás o hacia el costado, o cualquier parte de su cuerpo. Hay receptores a nivel de las articulaciones, a nivel de los huesos y a nivel de los músculos que nos permiten hacer esto. La que sigue, por favor. El otro grupo o la otra sensibilidad es la sensibilidad epicrítica. Es la sensibilidad racional. Es aquella que se encuentra a nivel de la corteza cerebral y que nos va a permitir a nosotros discriminar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, un paciente con los ojos cerrados, ustedes lo pueden pinchar, lo pueden tocar en un punto y él va a reaccionar diciendo que lo tocaron en tal punto. A ese mismo paciente, ustedes le pueden escribir en el antebrazo y él, estando con los ojos cerrados, puede determinar qué letra o qué palabra escribieron en su antebrazo. A esto se denomina grafestesia. Otra forma de poder reconocer las cosas es mediante el tacto, haciendo uso de nuestra sensibilidad epicrítica o discriminativa. Le colocamos un objeto a algún paciente en la mano y al colocarle él mediante el tacto sin abrir los ojos, solo tocando, puede reconocer y decirnos: esto es una moneda, esto es un llavero, esto es un aro, esto es un anillo, en fin. Entonces, a este tipo de reconocimiento es al que llamamos sensibilidad epicrítica, ¿no? Discriminativa. La que sigue, por favor. Si bien es cierto, hemos hablado de los tres tipos de sensibilidad: la sensibilidad exteroceptiva,
la sensibilidad propioceptiva y la sensibilidad epicrítica, muchas veces ocurren alteraciones a nivel de los receptores, a nivel superficial. Y hablamos, por ejemplo, de hipoestesia cuando disminuye la sensibilidad del paciente. Entonces, nosotros necesitamos incrementar mucho más el estímulo para poder desencadenar la sensación esperada, ¿no? A esto se denomina hipoestesia, sensibilidad disminuida. La que sigue. En contraste, existe la hiperestesia. Entonces, la sensación que tiene el paciente ante un estímulo es mayor del esperado. Por un estímulo mínimo, el paciente reacciona exageradamente, siente demasiado, ¿no? Entonces, lógicamente que el paciente que sufre de este problema tiene una sensación desagradable. La que sigue. Y hay otra sensación que muchos probablemente lo hemos presentado en algún momento de nuestra vida y que son las parestesias, ¿no? Uno siente, por ejemplo, cuando se sienta sobre una pierna, cómo se adormece esa pierna y se siente como hormigueo. Entonces, cuando un segmento de nuestro cuerpo no está siendo estimulado por nada y sentimos esa sensación de hormigueo, significa o se llama parestesia. La que sigue, por favor. ¿Cuántos de nosotros no hemos acudido pues al odontólogo, a la extracción o a la curación de un diente? Y en él, el odontólogo hace aplicación de su anestesia para poder trabajar libremente, ¿no? Una vez que nos aplica esa anestesia, nosotros perdemos la sensibilidad de esa zona. Entonces, la pérdida de la sensibilidad se llama anestesia. Esta anestesia puede ser generalizada cuando todo el cuerpo está anestesiado y uno no siente nada, o puede ser localizada, que afecta a una parte del cuerpo, ¿no? También puede ser total, o sea, compromete todos los tipos de sensibilidad. Hablamos de la sensibilidad táctil, dolorosa, térmica, o hablamos de parcial o disociada, cuando se presenta en alguna de sus formas. Hay abolición de alguna sensibilidad y preservación de alguna otra. La que sigue. Y las más frecuentes disociaciones que conocemos están relacionadas a la disociación tabética y a la disociación siringomiélica, ¿no? La que sigue, por favor. Muy bien. Entonces, visto los términos, visto las descripciones, ahora vamos a hacer un recordaris. No pienso hacer una evaluación o una demarcación específica, sino solamente hacerles recordar gracias a las bases anatómicas que ustedes ya sienten, ¿no? Entonces, para la sensibilidad, nosotros tenemos vías aferentes que ingresan hacia la médula y se transforman en vías medulares también aferentes hasta llegar a la corteza cerebral. Para la sensibilidad térmico y dolorosa, quien conduce este tipo de vías es el haz espinotalámico lateral. ¿Recuerdan ustedes? Para la sensibilidad térmica y dolorosa, el haz por el cual discurren es el espinotalámico lateral. La que sigue. Estas de neuronas de primer orden recogen la sensación e ingresan por el gran ganglio posterior
intercalándose hacia la otra asta de la médula y por allí, en la otra asta, ascienden, ¿no? Ascienden por el tracto posterolateral de Lissauer. ¿La que sigue? La segunda neurona que ya cruzó asciende a través de la médula espinal a través de la cara anteromedial del tracto. ¿La que sigue? Cuando el tracto espinotalámico, recuerden ustedes, el tracto espinotalámico lateral asciende a través del bulbo, aquí este ya está acompañado por el tracto espinotalámico anterior y el tracto espinotectal. Y juntos van a formar el lemnisco espinal. La que sigue. Y en la corteza termina la llegada de este sistema con la neurona de tercer orden, en donde la corteza sensitiva interpreta ya de forma consciente todas las sensaciones aferientes que han llegado hacia esta. La que sigue, por favor. Entonces, espino talámico lateral, habíamos dicho que es térmica y dolorosa. Ahora vamos a hacer un recordaris del tracto espinotalámico anterior. El espinotalámico anterior nos va a permitir tener la sensibilidad del tracto leve, tanto protopático como de presión. Sus neuronas van a ingresar desde el ganglio de la raíz posterior y se dirigen hacia la columna gris posterior, hacia la columna gris. La que sigue, por favor. A este nivel, la neurona de segundo orden va a cruzar hacia el lado opuesto de la médula y asciende como tracto espinotalámico anterior. La que sigue, por favor. Asciende y llega a la tercera neurona que se encuentra a nivel del área de la corteza cerebral para llegar hasta el área somestésica, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces hemos hablado del haz espinotalámico lateral, del espinotalámico anterior. Ahora vamos a hablar del espinotalámico posterior, ¿ya? Nos va a permitir la sensibilidad discriminativa, tanto la vibración como la sensación consciente de la posición de músculos y articulaciones. La que sigue, por favor. Cuando nosotros hablamos de síndromes sensitivos, vamos a tener que evaluarlos de acuerdo a su distribución topográfica, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos de hacer un orden anatómico, vamos a distinguir diferentes tipos de alteraciones de acuerdo a la ubicación, a la localización, al síndrome topográfico, que puede ser cerebral, tallo cerebral, medular o radicular. En cualquiera de estas partes del sistema nervioso puede estar la alteración y tenemos que permitirnos diferenciar y conocer para determinar a qué nivel está la lesión. La que sigue, por favor. Cuando hablamos de alteraciones cerebrales, estamos hablando de hemianestesia contralateral. El paciente va a referir una hemianestesia del lado contralateral. Si tengo comprometido el lado izquierdo, la hemianestesia será del lado derecho. Va a tener hipoestesia profunda, ¿no? Y predominan este tipo de alteraciones, la hemianestesia y la hipoestesia, en las partes distales de los miembros superiores. La que sigue, por favor. Estas hemianestesias generales, por la ubicación de la lesión, pueden ser hemianestesias corticales
cuando hay pérdida restringida del sector de la corteza parietal comprometida. Se va a evidenciar esteroagnosia marcada en el paciente y va a haber también trastornos de la discriminación táctil. Cuando la hemianestesia es a nivel cortical y capsular, van a acompañar a las plejías, a los problemas motores que tienen estas localizaciones. Y cuando la hemianestesia es talámica, van a integrar el síndrome talámico que provoca este tipo de lesión. La que sigue, por favor. Hemos hablado de cortezas, ahora hablemos de tallo cerebral. Cuando la lesión se encuentra a nivel peduncular, el paciente refiere hemianestesia contralateral a la lesión y pudiera haber síndrome de Benedict y Manacor. Cuando está a nivel protuberancial, la hemianestesia es de la cara homolateral a la lesión y hablamos del síndrome de Millar-Gulber. Cuando la lesión se encuentra a nivel vulvar, el paciente nos refiere hemianestesia contralateral y hemianestesia facial del mismo lado. Entonces, vean ustedes cómo de acuerdo a la localización de la lesión en el tallo cerebral va a determinar qué tipo de manifestaciones neurológicas va a presentar el paciente. La que sigue, por favor. Y acá vamos a revisar algún tipo de alteraciones de la sensibilidad cuando éstas se encuentran a nivel de la médula espinal. Hemos visto primero corteza, después tallo y ahora estamos abordando médula espinal. El gran conocido síndrome de Bronce-Coir, ¿no? Que se presenta cuando hay una hemisección medular, que generalmente es provocado por una lesión traumática, ya sea una herida de bala o una herida punzante o por un tumor en crecimiento. La que sigue. ¿Qué características va a tener este síndrome? Va a presentar el paciente una parálisis del mismo lado con parálisis espástica. Anestesia cutánea, ¿no? Presenta una anestesia cutánea en banda en el segmento lesionado. Hay pérdida homolateral de la discriminación táctil y hay una pérdida contralateral de la sensibilidad termoanalgésica. La que sigue, por favor. Y este es un dibujito en el cual nosotros podemos apreciar las características que el paciente nos refiere, ¿no? En el lado de la lesión, observen ustedes en esta figura, hay pérdida total de todas las sensaciones. Hay pérdida de la discriminación táctil, el sentido de la vibración y de la propiocepción. Y el paciente tiene pues una parálisis espástica. En el lado contralateral, lo que hay es una pérdida de la sensibilidad termoalgésica y hay deterioro de la sensibilidad táctil. Entonces hay que recordar estas características tanto en el lado comprometido como en el contralateral. La que sigue, por favor. Otro tipo de alteraciones a nivel medular son las paraplegias sensitivas y se van a provocar cuando el compromiso medular es completo, hay una sección medular completa, que acompañan generalmente a quienes, a los trastornos motores, ¿no? Por debajo de la lesión hay una anestesia total por debajo de la lesión. La que sigue, por favor. Y en los síndromes de cordones posteriores, últimamente esto no es frecuente, pero sí
hubo una época en que la sífilis galopaba sin control y se veían muchos pacientes en los cuales había un compromiso de los cordones posteriores en la tabes dorsal, ¿no? Recuerden que la tabes dorsal es una complicación neurológica tardía de la sífilis. La que sigue, por favor. Retroceda una, doctora, para poder explicar algo importante. ¿Qué cosa va a presentar el paciente cuando tiene una alteración o una disociación tabética? Va a presentar hipoestesia o anestesia profunda y ataxia tabética. El tabético, como no tiene sentido posicional porque los cordones posteriores están comprometidos, se apoya en sus órganos visuales, en la visión, para poder mantener su posición, su postura y desplazamiento. Cuando esto no sucede y uno le hace cerrar los ojos, el paciente pierde esta ayuda y por lo tanto cae. ¿Ya? La que sigue. La otra disociación es la siringomielia, ¿no? La siringomielia es un quiste intramedular que generalmente crece a nivel de la columna cervical. Comienza a crecer y comienza a deteriorar los cordones anterolaterales. La que sigue. Y entonces el paciente tiene una pérdida de la sensibilidad termoagésica, pero conserva bien su sensibilidad discriminativa y táctil. La propioceptiva la conserva bien. La que sigue, por favor. En la siringomielia, esta es la distribución que tiene el paciente. Es una distribución en chal. Las mujeres, habíamos mencionado anteriormente, se suelen colocar una mantita en los hombros cuando se visten con, digamos, los vestiditos con escote o mangacero, ¿no? Para cubrirse. Esa distribución abarca los dos miembros superiores y la región superior del tronco. Entonces, esa misma distribución es la área cutánea en el cual se pierden las sensaciones de dolor y temperatura de la siringomielia. La que sigue, por favor. Seguimos bajando, continuamos descendiendo. Y ahora antes del filo terminal. Y el paciente se queja de que está anestesiado en la región anoperiescrotal. Tiene una anestesia, observen la figura, en silla de montar. Y se acompaña de trastornos esfinterianos, tanto de vejiga como de recto. No maneja bien los esfínteres. La que sigue. Continuamos bajando y ahora vamos a ver los problemas radiculares. Frecuentemente cuando hay un compromiso radicular compresivo, el paciente se queja de mucho dolor y este dolor a veces se acompaña de adormecimientos, de parestesias. Y cuando el paciente se mueve bruscamente o tiene algo que le permite o que le hace ocasionar un movimiento brusco como la tos o el estornudo, incrementa estos síntomas, ¿no? Y el paciente también sufre de hipoestesia, como en la disociación tabética. Generalmente, los trastornos van a adoptar la distribución de los nervios que discurren a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un problema a nivel braquial, una flexión braquial total, nos va a comprometer todo nuestro miembro superior. Hay enfermedades como el síndrome de Duchenne, en donde la localización y la alteración de esta radiculopatía manifiesta pues problemas a nivel de la parte externa o radial del hombro, brazo y antebrazo.
Y en el síndrome de Dejerine-Klumke, el lado interno o cubital del brazo, antebrazo y de la mano. Y en el síndrome de cola de caballo, hay anestesia en silla de montar en la cara posterior del muslo. La que sigue, por favor. Entonces, vean ustedes cómo en las alteraciones radiculares se compromete la parte sensitiva inervada por este. En la primera radiografía que vemos, en la primera imagen que es una radiografía, observamos cómo el cuello ha perdido la lordosis fisiológica que debería tener y se encuentra totalmente rectificada, lo cual origina compresión de las raíces cervicales que van a inervar al miembro superior, provocando dolor y parestesias. Este fenómeno lo vemos en qué tipo de accidentes, en los accidentes con colisión posterior, en los cuales el carro nos impacta violentamente por la parte posterior y nosotros hacemos un movimiento brusco de la cabeza. La que sigue. Esto es el síndrome de Duchenne en niños. Observen ustedes la posición de las manos por compromiso radicular de estos plexos. La que sigue. Esto es para mostrarles la lesión de cola de caballo, ¿no? Con anestesia en herradura. Miren cómo desde la parte sacra coxigia va disminuyendo hasta llegar a los talones. La que sigue. Y cuando las alteraciones son mucho más periféricas, ya llegamos a la parte de los nervios periféricos. Y aquí lo que observamos es una sensibilidad que solo compromete al territorio que inerva este nervio. ¿En quiénes lo vemos? En aquellos pacientes que sufren de una polineuropatía, en un síndrome sensitivo motor, pero noten la característica, es que predomina en las regiones distales de las extremidades, ¿no? Y ofrece un patrón de disociación muy similar al de la disociación siringomiélica. La que sigue. En la neuralgia ciática, el dolor generalmente empieza en la región lumbar y se irradia por toda la región posterior del muslo y las regiones anterior y posterior de la pierna, llegando hasta el pie. Se exacerba también con los movimientos bruscos, ya sea con la tos, con el estornudo, la defecación. Acá nosotros conocemos ciertas maniobras para poder determinar si hay o no compromiso radicular de la ciática, ¿no? La que sigue, por favor. El paciente, cuando nosotros sospechamos un problema de ciática, lo recostamos o lo echamos y con una mano levantamos a un ángulo de más de 45 grados la pierna o el pie y observamos cómo este paciente al pasar los 45 grados comienza a presentar dolor. A esto se llama signo de la Segue positivo. A veces no encontramos este dolor y entonces tenemos que recurrir a otro tipo de maniobras como la maniobra de Bragar-Gowers, ¿no? En el cual levantamos el pie a 45 grados y nosotros inclinamos o dorsiflexionamos más el pie para poder estimular y desencadenamos dolor en el paciente. La que sigue. Muy bien, doctores, ese es un pequeño resumen de las características anátomo-fisiológicas y distributivas del síndrome sensitivo, con sus características más relevantes e importantes. ¿Alguna pregunta, doctores? Muy bien, si no hay preguntas, les agradezco
por haberme escuchado y adelante. No, doctor, solo le iba a decir que gracias por la exposición. Ahora lo que tenemos que hacer es ponernos a estudiar para no olvidarnos. Recuerden lo que siempre les digo a mis alumnos de prácticas. En medicina todo es sumativo, nada es cancelatorio. Lo que estudian ahora es para siempre. Ya no pueden dar vuelta atrás. Están en plena formación para su realización profesional. Ahora lo estudian porque ya después no lo van a volver a ver y tienen que sí o sí o aprenderlo. ¿Ya? Muy bien, doctores, muchas gracias. Con mi grupo, por favor, a ver si nos reunimos. ¿Ya? Gracias. Doctora Adriana, lance el link, por favor. Gracias.